Bienvenidos al canal del vicio. Hace ya 5 meses desde que subí el último vídeo de Top 10 juegos más caros de The Legend of Zelda, así que aprovechando que ya tocaba y que la saga Pokémon está pegando un pelotazo en cuanto a sus precios, me veo en la obligación de dedicarle un vídeo. Para los nuevos en el canal os explico rápido en qué consisten estos tops. Busco juegos de Pokémon en la web de eBay y os los voy enseñando. Comentamos lo que traen, así como de qué país son. A continuación os digo un precio de venta y vosotros tendréis que adivinar si se han vendido a ese precio o no. Aclarar antes de nada que en este top no van a aparecer juegos que estén gradeados por ninguna empresa tipo Wata o VGA, ya que viendo el panorama no me fío mucho de que sean ventas reales. Os voy adelantando que van a salir precios de auténtica locura, así que si estáis listos, ¡comenzamos! Número 10. El primer juego en aparecer en este top es nada más y nada menos que Pokémon Trading Card Game, para la consola Game Boy Color. Seguramente a muchos de vosotros os sorprenderá ver a este juego en un top de los más caros de la saga Pokémon, siendo un juego de cartas. Pero si os fijáis bien, aparte del juego estar totalmente nuevo, viene dentro de un blister de plástico con el logotipo de Game Boy, algo totalmente raro de ver a día de hoy. También comentaros que el juego es UK, francés, alemán y de los Países Bajos. Este juego además incluye en su interior una carta edición limitada, que por lo que estoy viendo en varias ventas siempre venía con la carta de Miao. Y bueno, dejo de enrollarme y os suelto el precio. 1.240 euros. ¿Crees que se ha llegado a vender por este precio? Pues sí que se ha vendido, el 9 de mayo de 2021 en una batalla de 37 pujas. Número 9. El siguiente puesto de la lista viene de parte de un Pokémon azul totalmente precintado, y como no, versión española, con su pegatina inconfundible de precio especial de Nintendo, y por lo que parece restos de su precio en pesetas. Como podéis ver en las fotos, todas las esquinas del cartón están perfectísimas. No llego a distinguir que haya ningún desperfecto. Lo que no llego a entender es por qué este juego lleva el típico sello que llevan los juegos italianos por la parte de abajo. Si alguno sabéis por qué, dejádmelo en la caja de los comentarios. Y vamos con lo interesante, el precio. 1.245 euros. Solo 5 euros más que el puesto anterior. ¿Tú crees que se habrá vendido? Sí que se vendió el 3 de julio de 2021 por una compra directa. Número 8. Pasamos al mítico Pokémon Amarillo, juego en el que teníamos la novedad de tener a Pikachu fuera de la Pokéball y que nos acompañase en nuestras aventuras. En este caso tenemos el juego en su versión francesa, y como pasaba con el puesto número 10, nos encontramos con una unidad totalmente nueva en un blister oficial de Nintendo, con las siglas de Game Boy. Como podéis ver, parece que el único defecto que trae es como una pequeña rotura en el plástico del blister. No parece nada muy grave, la verdad. ¿Piensas que en Francia tienen tanto cariño a Pokémon como para pagar 1.305 euros? Pues parece que sí les gustan los Pokémon porque se vendió por una venta directa el 11 de junio de 2021. Número 7. Seguramente muchos de vosotros pensabais que en este top nada más que iban a aparecer los juegos típicos de Pokémon de combates por turnos, pero para nada. En el puesto 7 tenemos a Pokémon Pinball para Game Boy Color y en su versión americana. Para el que no lo sepa, este juego venía con un cartucho especial que incluía vibración en el juego, o sea, mientras jugabas vibraba. El juego está perfectamente precintado, ya que no tiene ni un solo golpe ni bolladura en la caja. Está pristino. Vamos a subir un poco más la apuesta. Vamos a decir que este juego se ha vendido por 1.450 euros. ¿Tú qué crees? ¿Hay alguien que ha sido capaz de gastarse tal pastizal? Y tanto que sí. Alguien ha metido este juego a su colección el 4 de mayo de 2021 por una venta directa. Número 6.
Tenemos de nuevo un Pokémon azul. La diferencia con el Pokémon azul del puesto número 9 es que este es 100% francés. Pero ¿sabéis qué más tiene distinto al del otro puesto? Que tiene precinto legendario de Nintendo, con la tirita con las letras de Nintendo en color rojo. Para el que no lo sepa, esto es algo muy raro y se valora mucho. De ahí el estar en este puesto. Y bueno, como es de esperar, el juego está perfecto y el precinto no tiene ningún tipo de desperfecto. Pero vamos a lo importante. Yo creo que este Pokémon azul se habrá vendido por 1.468 euros. ¿Vosotros qué pensáis? Pues sí, ha sido una venta real del día 16 de mayo de 2021, en la que se pelearon 43 pujadores por el juego. Número 5. Nos encontramos con el juego de la saga más moderno que ha aparecido en este top por el momento. Hablo de Pokémon Edición Esmeralda para Game Boy Advance, en versión PAL España, y como no podía ser de otra manera, está precintado, con el precinto legendario de Nintendo, con la tirita roja tan amada. Como veis en las fotos, otro más que tiene 0 desperfectos y ni un solo rasguño. Para que os situéis en la diferencia de tiempo, el Pokémon azul salió en 1998 y este Pokémon Esmeralda salió en el 2004. Se llevan 6 años de diferencia. Cuesta un poco creer que esté en esta posición, siendo algo bastante más moderno que los anteriores. Así que bueno, os suelto el precio y vosotros decidís. ¿Se ha vendido este Pokémon Esmeralda por 1.670 euros? Y tanto que se ha vendido. El 26 de mayo de 2021, con 58 personas peleándose por conseguirlo. Número 4. Bueno, pues nos encontramos con el primer lote de juegos del vídeo. Tenemos nada menos que 21 juegos de Pokémon en versión inglesa. Eso sí, están todos abiertos y utilizados, por lo que son de segunda mano. De Game Boy clásica tiene el Pokémon rojo, luego en Game Boy Color tenemos Pokémon Cristal y Pokémon Oro. Para Game Boy Advance tenemos Pokémon Rubí, Esmeralda, Verde Hoja, Rojo Fuego y Zafiro. Y en Nintendo DS nos encontramos con Pokémon Platino, Perla, Diamante, Blanco 2, Blanco y Negro. Y para terminar en 3DS tenemos Pokémon Luna y Sol, Rubí Omega, Zafiro Alpha, X, Ultra Sol y Ultra Luna. Os dejo con el precio del lote, que en total son 1.746 euros, que nos daría que cada juego cuesta de media 83 eurazos. ¿Vosotros creéis que se ha vendido este lote? Pues para mi sorpresa sí que se ha vendido. El 8 de mayo de 2021. Menuda locura de precios. Número 3. Ya hemos llegado al top 3 del vídeo. A lo mejor muchos de primeras no sepáis qué son estos cartuchos sueltos de Pokémon. Aquí tenemos 7 en total. Pues bien, estos cartuchos son para distribuir Pokémon en eventos especiales. Aquí en España, por ejemplo, en las tiendas Game había ciertos días que si te pasabas por sus tiendas, ibas con tu consola y juego y te regalaban el Pokémon que dieran en ese mismo día. En los cartuchos aparecen Zoroark, Darkrai, Celebi, entre muchos otros. Deciros que a día de hoy estos cartuchos se pueden seguir utilizando para transferirnos estos Pokémon a nuestras partidas. Solo tenemos que buscar en internet el día en el que se distribuyeron estos Pokémon y cambiar la fecha de nuestras consolas para que funcione. Y aquí viene lo importante, el precio. ¿Crees que se han vendido por la increíble cifra de 3.949 euros? Por desgracia para el vendedor no se han vendido. El anuncio todavía sigue activo en eBay. Número 2. Penúltimo puesto de este vídeo. Esta vez no es un lote. Tenemos un Pokémon rojo versión francesa, que si os dais cuenta en este vídeo han aparecido muchísimos juegos franceses. Y como no, totalmente nuevo y en su blister oficial de Nintendo, con sus siglas de Game Boy. Poco más que comentar aparte de que está totalmente perfecto. Así que no me enrollo más y pasamos directamente al precio. Lo voy a tasar en 4.020 euros. ¿Tú qué crees? ¿Que este juego vale eso o que no?
Pues parece ser que sí que los vale, sí, porque se ha vendido en venta directa el 14 de julio de 2021. Número 1. Ya hemos llegado al final de este top y viene de las manos de un lotardo épico de juegos de Pokémon en versión americana, y todos ellos de segunda mano, no son nuevos. En este lote tenemos 16 juegos, todos vienen con el buen cartoncito de Nintendo. De Game Boy clásica tenemos los Pokémon rojo, azul y amarillo. En Game Boy Color tenemos oro, plata y cristal, Trading Card, Pinball y Puzzle Challenge. Luego en Game Boy Advance están el Pokémon rojo fuego, verde hoja, zafiro, rubí, esmeralda, pinball de rubí y zafiro y equipo de rescate rojo. Puede ser que sea un lote con todos los Pokémon que hay para las Game Boy. No estoy del todo seguro, pero creo que están todos. Y vamos con el superprecio del día, 5.862 euros. Vamos, gente, que me lo quitan de las manos. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Se ha vendido este megalote de juegos de Pokémon o no? Me parece a mí que las vacaciones del vendedor se van a tener que aplazar, porque este lote no se ha vendido aún, pero quién sabe, con la locura de precios en la que nos estamos moviendo, a saber si dentro de poco pues se acaba por vender. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Os recuerdo que en el canal tenemos otros 2 tops de juegos más caros, donde vemos la saga Zelda y la saga Resident Evil, así que si os ha molado, pasaos a verlos porque salen precios de auténtica locura. Dejadme un buen like y suscribíos al canal para no perderos ni un vídeo, y si os gustan este tipo de vídeos dejadme en comentarios qué os ha parecido. Tenéis abajo todos los links a mis redes sociales, donde podréis ver todas mis chorradas en profundidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.